Nuestro trabajo consiste en recordar lo que el dolor, el miedo o el trauma silenciaron. Creemos que al escuchar estas voces comprenderemos mejor las enseñanzas del pasado. En esta labor nos ayuda el arte. El canto y el ritmo nos trasladan al tiempo del Febrescorderato, cuando el Estado institucionalizó la tortura, la desaparición y la muerte a nombre de combatir a la subversión. ¿Se puede justificar el terror de quien debe garantizar la convivencia? No se puede. Uno de los registros de aquello fue el canto social. Los trovadores de pueblo cantaron a la paz, a la libertad, a la dignidad. Hoy, una generación actual de músicos reinterpreta su voz en un diálogo sensible. Hola, soy X, grafitero, bailarín de breakdance y cantante, productor de hip hop. Estoy realizando un tema llamado El Infiernido, porque me parece muy importante hacer recordar a la gente esa época de miedo que se vivió hace un tiempo en el Ecuador, cuando yo era un niño. Incriminantes, sonidos que tienen las notas de ese cantante, que gritan las mil y una voces, resuena muy fuerte por los parlantes. Miradas que nunca olvidé, regresan de forma muy inquietante, se clavan profundo en mi mente como un perfecto genuino diamante. Yo tenía 4 años cuando inició el gobierno de Febres-Cordero. Cuando culminó tenía 8. Regresar nuevamente a esos momentos a partir, digamos, de una posibilidad histórica, de una posibilidad consolidada en términos, si se quiere, reflexivos y todo, es muy duro, doloroso. Sin embargo, el dolor también nos permite configurar historia. En esa época estuve vinculado con artistas. Mi papá es artista, es bailarín, se llama Wilson Pico. Y en esta época a la mayoría de artistas o personas que tenían nuevas ideas o ideas de izquierda eran perseguidas y algunas de ellas desaparecidas o torturadas. Yo estuve detenido durante 35 días. 24 horas al día. Torturado durante todos esos días. Máxima expresión del crimen. Yo estuve detenido durante 35 días. 365 días al año. Torturado durante todos esos días. Esta es la hora de la patria. Escogimos algunos temas de cantantes muy importantes que en esa época marcaron con sus canciones las marchas y este sentimiento más revolucionario y de libertad que se trataba de difundir entre los artistas y la gente que tenía nuevas ideas. Entre ellas me llegó una canción que se llamaba El Guasmo, que fue la que más me gustó de todas y que la escogí porque su musicalidad fue la perfecta para crear el tema. La canción social en el Ecuador, primero habría que hablar sobre términos folclóricos que se dieron, o géneros folclóricos que se dieron en el país, Ecuador, que esto data antes del 1973,
exacto antes del 11 de septiembre del 73. Pero ya habían antes movimientos folclóricos, movimientos sociales siempre aliados los movimientos sociales políticos con la canción social. Pero a nosotros nos llegó, como país, nos llegó del sur, pues toda esa influencia en la medida de las arremetidas sociales obviamente de gobiernos fascistas. Nos llegaba en esa época ya música de Nicaragua, de El Salvador, que estaban en unos movimientos revolucionarios muy fuertes. Incluso en Nicaragua llegó a la toma del poder y lógicamente ellos traían también un movimiento cultural muy rico, muy importante. La década del 80, digamos, es un momento bastante complejo en términos, digamos, de la política regional latinoamericana. Por un lado tenemos el triunfo del sandinismo que posibilita pensarse que existe un proyecto, digamos, a partir de la vía armada, ¿no es cierto?, que puede efectivizarse, digamos, en un periodo, digamos, de mediano y corto plazo, ¿no? Tenemos toda la sangría imparable en Centroamérica, desde El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿no es cierto?, que, digamos, paradojalmente en el cono sur se estaba saliendo los procesos dictatoriales. Eso influye de manera, digamos, decisiva en el país, porque sobre todo se plantea un momento, digamos, de una especie de orden binario, reforma o revolución. Como ciudadano que todos los días camina, escucha, lee un poco de la prensa, escucha tal vez los noticieros, había ese ambiente así de tenso, ¿no?, que a nosotros los artistas nos llevaba a que podamos crear y tratar de reflejar ese ambiente que se vivía. Les gusta el chismorreo y aquí estoy pues con esta lengua criolla que no habla inglés. Vivo endeudado, le trabajo a un burgués que me da palo al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Yo creo que era muy fácil a qué cantar. Había tanta injusticia, tantas dictaduras, tanto conflicto en los países cercanos y lejanos también. Había esta guerra fría, este conflicto tan claro entre Estados Unidos y todo lo que se parezca a comunismo, socialismo, etc. Es decir, eso estaba en el aire, lo que podíamos percibir los jóvenes. Unos decidieron ir por el paz y amor, y otros decidimos ir bueno, cuéntenos cómo son las cosas de verdad. Rosita Paredes va del suburbio a la montaña, para los otros espina, para nosotros aroma. El Colegio Mejía siempre se caracterizó por ser un colegio rebelde, por ser un colegio que podía decir a los gobernantes, al pueblo en general, lo que estaba pasando. Tenía que protestar, lo hacía. Si teníamos que festejar, lo hacíamos con músicos, con escritores, con deportistas. Siempre se caracterizó por ser un colegio representativo de nuestra ciudad y del país en general. Empecé en mi colegio, en realidad, cantando porque faltaba la chica del grupo, fue una coincidencia. Y como siempre he cantado y me ha gustado, entonces me sabía la canción del Che. La hice con tanta frescura que enseguida llegaron los contratos. O sea, ser parte del grupo del colegio y luego otro compañero que me invitó a su grupo, que era el grupo Canto Nuevo. Y así empecé. Luego iniciamos, tuvimos presentaciones para empezar en las casas de ellos, en el barrio. Y lo más público con lo que empezamos fue en el Colegio Mejía. Había un festival de música y bueno, ahí me encontré con alguna gente que ya tenía experiencia, había rodado en las tablas. Entre los temas habían temas que eran más alegres, más como de motivación,
pero no escogí esto, buscaba algo mucho más oscuro por la temática y porque sobre todo cuando creo algo, cuando hago una canción, me involucro bastante en eso y lo hago sobre una vivencia que haya tenido. Entonces la vivencia que yo tuve de esa época era una época en la que yo sentía que había un miedo y que en cualquier momento podía pasar algo malo, malo a mi familia, malo a mí. Las inhumanas mazmorras donde se hacinaba a los prisioneros que por largos periodos permanecían de pie entre el agua putrefacta que se encharcaba en esos reducidos espacios. ¿Qué es lo que vi? Ay de mí, ay de ti, que nos separan a punta de fusil. ¿Qué es lo que vi? Ay de mí, ay de ti, que nos separan a punta de fusil. Doblegados, sosegados, amortiguados, candado armado, lacrimógeno atado, libros quemados, enterrados, electrocutados, silenciados, incautados, marcados en este hipnótico, psicológico cuchillo. Resopla, se come las armas de un golpe, devora como gatillo. Teníamos compañeros que a ellos les gustaba mucho el arte dramático, hicieron un grupo de teatro y ellos en realidad cuando nacieron a uno de los integrantes de ellos misteriosamente apareció golpeado una madrugada saliendo de un ensayo y a nosotros también nos llegó el evento, pero sentíamos que era nuestro compromiso el no callarnos, el comenzar a decir las cosas que estaban pasando. La tortura, ¿no es cierto?, hasta la década del 80 no era institucionalizada y no, digamos, se vinculaba a un proceso de política de Estado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hasta el año 83, mejor dicho, hasta el año que termina la presidencia Osvaldo Hurtado, que para ese momento ya estaba, digamos, actuando, tenía serie de acciones a nivel de publicidad, a nivel, digamos, de visibilidad. Alfaro Vive, la gente que era detenida por ser ya en ese momento de Alfaro Vive, era detenida sin vendas, por ejemplo. Y eso da una muestra de que para el gobierno de Febres Cordero, esa gente ya se tenía claro qué es lo que había que hacer y se imponía una lógica como política de Estado de tortura. Primero, escribo todo lo que se me viene a la mente que recuerdo de la época como símbolos, como de enterrar libros, que era algo que recuerdo mucho de esa época, que mis padres enterraron libros que les podían ser comprometedores, de amigos de mis padres que fueron sus casas allanadas, de amigos de mis padres a los cuales desaparecieron sus hijos. Eran momentos tristes, duros, de gente de la época de desaparecidos, de gente que se manifestaba a través de expresiones populares del arte, unos, otros como activistas mismos políticos, que se los interpretó mal como terroristas y fue suficiente como para que existan pues estas situaciones que no podemos permitirlas que vuelvan a ocurrir. Es un gobierno que
recoge o en cierto modo posibilita la conformación de aparatos, digamos, paralelos a los oficiales en torno a las ideas, digamos, de aparatos represivos del Estado, ¿no? Es un gobierno que criminaliza las luchas sociales, ¿no? Es un gobierno que criminaliza los sectores, no solo armados, sino cualquier sector que esté en la oposición. Electrocutados, libros quemados, maniatados. Era una época primero de mucha juventud, había muchas ganas y de mucha injusticia, también de muchas imprudencias y de mucha represión. Saber que somos muchos testigos doblegados, amigos desaparecidos, libros quemados. Nosotros hicimos en el año 83 una canción, la adaptamos del Gracias Señor Gobierno, que hablaba sobre la situación que permitía el Estado, el gobierno, al pueblo. Comenzaban a subir las cosas, el salario no alcanzaba para comprar los víveres, no teníamos acceso a nada más que el hambre y decirnos, gracias Señor por el hambre, por la falta, pero nosotros lo decíamos con valentía. Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Que nuestra patria ha cambiado, es de todos bien sabido. Bueno, hay quien no haya notado los abusos cometidos y no tiene parangón lo que ha hecho este gobierno. Ha convertido en infierno nuestra querida nación. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Comenzamos a tener problemas, nos perseguían, nos prohibieron nuestro disco. Era el único que teníamos en esa época de que se transmita por las radiodifusoras. Tenía un sticker que decía no tocar. Incautados, maniatados, como la gente que va caminando, expectando, no recordando. En el caso del Jatari, que era un grupo muy conocido artísticamente, también sufría esas limitaciones por parte de la prensa, de los medios de comunicación, de las disqueras. No podíamos grabar todo lo que nosotros queríamos. Y en las presentaciones sí decíamos eso, cantábamos y la gente le gustaba y aceptaba, pero era una cuestión muy puntual, digamos, no tenía una gran difusión como para que sirva de una reflexión grande a la sociedad ecuatoriana. Cuartos cerrados, que la puerta de hierro tenga, digamos así, mucha influencia en el torturado. Por eso, si ustedes, ¿no es cierto?, pueden ver lo que más recuerda a la gente que ha estado ahí, en el infiernillo, ¿no?, que es ya en el BIM, en Conocoto, ¿no?, en las afueras, digamos, de la capital, lo que más recuerda es la puerta, porque fue hecha con los manuales de la CIA. Estos manuales están colgados en el internet, no están traducidos, pero están colgados. Y te dicen de qué material debe estar construida la puerta. Claro, y ahí fueron, ¿no es cierto?, digamos, llevados mucha de la gente que estaba, digamos, vinculada sobre todo a organizaciones, a OPMs, ¿no?, organizaciones políticas militares. Eran tiempos difíciles también donde recibíamos mucho material o material en cassettes, lo que decimos debajo de la mesa. Recibíamos todo ese material porque de alguna manera no estaba permitido, de alguna manera era un poco confusa la situación. Por eso soporto los golpes que en este hueco son incesantes. Por siempre amarte, por levantarte, por escaparte, por recordarme, para recordarte ese inseguro aire gris que se respira en el aire. Abre la puerta y me invita a derrumbarme, a asfixiarme, el escalofrío cortante, ejecutante, la división de este cuadrante, desafiante, brillante, jadeante, y los dolores más profundos se los lleva el escuadrón volante. Sin olvidar, al respirar, he visto horrores y temores sofocando al mismo tiempo van. El pasado está delante, el futuro está atrás. Estos afónicos de un miedo que no quiero perdonar. Me viene la imagen de una obra de teatro que vi en Argentina que hablaba de los peces, que los peces no tienen memoria y generalmente los pueblos olvidan muy rápidamente lo que ha pasado con
con muchos gobiernos, sobre todo, que han robado y han abusado del poder. Y es importante tener esta memoria y recordar esto para no cometer los mismos errores del pasado, sobre todo cuando se ha tratado de personas que han desaparecido y nunca han vuelto, y lo único que nos queda de ellos es ese recuerdo de las épocas que ellos vivieron junto a nosotros. Yo pienso que el papel del músico es reflejar la condición social, reflejar la problemática social. Y había que uno también tratar de sumarse porque era la voz que estaba hablando y haciendo notar ciertos problemas sociales que en la música igual se reflejaban. El periodo 84-88 fue un momento, ¿no es cierto? Y después de esos periodos en que la memoria era construida a partir, digamos, de los infolios oficiales, ¿no? ¿Qué es y qué no es? ¿No? Muchas veces, digamos, contenida, digamos, a palazos, a metralla, otras veces, digamos, con silencio. Y creo que la posibilidad en este caso de la comisión es un poco reivindicar esa memoria, ¿no es cierto?, construida a partir del olvido. Yo no creo que la canción social haya muerto, pues mientras impere las desigualdades, las inequidades en general, mientras impere la pobreza, la canción social tiene que estar, obviamente por la mala repartición de los gobiernos como se han ido dando. El canto social es el canto de lo cotidiano, de lo que pasa normalmente, de las vivencias de la gente. Eso no va a morir. Toma diferentes formas. En el ámbito urbano suena como un hip hop o como cualquier otro tipo de música, pero el canto social está ahí. Es la vivencia propia de la gente. Gritos afónicos de un miedo que no quiero perdonar. Gritos afónicos de un miedo que no quiero perdonar. Rápido, sustancial, acusador. El hip hop para mí es como el determinante, como la música que sucede dentro de la denuncia como tal, en donde no hay que darse mucha vuelta y se dice todo. Considero y creo en el hip hop, realmente creo en el hip hop. Gritos afónicos de un miedo que no quiero perdonar. Gritos afónicos de un miedo que no quiero perdonar. La enseñanza que yo tuve de ese tiempo es que en un mundo que realmente sí necesita cambios, cada ser humano tiene que aportar mucho en eso. Nosotros, los grupos, ya sea de hip hop, metal, punk, reggae, somos los descendientes de esta música porque llevamos esa misma rebeldía en nuestras notas y en la sangre que llevamos y en la historia que llevamos.
Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.